Vamos a continuar con nuestra serie que estamos todos los viernes hablando acerca de la vida y milagros de Jesús. En esta ocasión vamos a ver el tema número 9. Es el 9. A veces me equivoco y digo un número que no es. El otro día dije que era el tema número 10 y todavía no, ya quiero avanzar, ¿verdad? Quiero correr. Pero ese es el tema número 9, creo, que se llama Jesús anda sobre el mar. Se llama este tema, mis hermanos. El texto que vamos a estudiar hoy en esta noche va a ser el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Amén. En lo que usted lo busca, mi hermano, yo le doy una breve introducción. A todos, yo creo que a todos, a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, mis hermanos, nos agrada la idea de vivir sin problemas, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí? Levante su mano al que le gustan los problemas. Levante su mano ahora al que no le gustan los problemas. Yo creo que a todos, ¿no? A nadie de nosotros, mis hermanos, nadie de los que estamos aquí, ¿verdad?, nadie va a decir que le encantan los problemas, que le encantan las situaciones difíciles, ¿verdad que no, mis hermanos? A todos nos gusta la idea de vivir sin complicaciones, a todos, mis hermanos, sin situaciones que salgan de nuestro control. Sin embargo, mis hermanos, ¿cuántos saben que eso es imposible? Eso es imposible, que lleguen a nuestras vidas situaciones difíciles que se salgan de nuestro control. Eso es imposible. Siempre va a haber situaciones que se salen de nuestras manos y que perdemos el control de ellas. ¿Cuántos lo saben? Y nos gustaría inclusive saber, mis hermanos, de dónde vendrá ese asunto, ¿verdad? Nos gustaría saber para poder prevenir la situación. Pero en realidad, mis hermanos, no tenemos las respuestas de todo, ¿verdad que no? Y saber que todo está en orden y tener previsto para lo que vendrá, porque imagínense, si supiéramos lo que va a venir más adelante, pues qué chiste, ¿no? Qué fácil serían las cosas, ¿no? Pero todo esto, mis hermanos, está muy bien, ¿no? Que seamos previsores, que tratemos de evitar las situaciones adversas. Sin embargo, aún la persona más previsora, mis hermanos, más ordenada, siempre se va a enfrentar a situaciones que se salen de su control, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y aún como cristianos, mis hermanos, aún como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Nosotros nos enfrentamos a dificultades, mis hermanos, nos enfrentamos a consecuencias de nuestra vida pasada, ¿sí o no? De que tú llegaste siendo cristiano, pero llevaste una vida que era desordenada en tu vida pasada antes de ser cristiano, y que cuando llegaste a Cristo y que leíste el versículo de 2 de Corintios 5:17, que dice, no, pues de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dijiste, no, ya la hice. Todo lo que está en mi pasado ya quedó ahí. Pero lo que no sabes, mi hermano, es que lo que sembraste en la carne lo vas a cosechar. Aún siendo cristiano, ¿sí o no? Eso lo vimos el miércoles, ahora que estuvimos empezando este nuevo curso, ¿no? Y aunque dice esto la palabra de Dios, mis hermanos, no podemos escapar de las consecuencias de esa vida pasada que el Señor nos rescató. ¿Cuántos dicen, sí, cierto? Hay algunos hermanos que empiezan a llorar porque se acuerdan. Y si tú te dedicabas a fraudear, por ejemplo, pues tarde que temprano van a venir las consecuencias. Y si fue un fraude fuerte, pues te van a meter a la cárcel. Aún siendo cristiano, y luego vas a voltear al cielo y decir, ¿por qué, Señor, si yo soy tu hijo? Bueno, es que estás pagando lo que debes. Lo que sembraste estás cosechando. ¿Cuántos saben que esa es una ley de la siembra y la cosecha? Que esa es irrevocable. Lo que sembremos en la carne, vamos a cosechar en la carne, y lo que sembremos en el Espíritu, vamos a cosechar en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén?
O quizá a lo mejor tienes algún warning, ¿no? Por parte de alguna autoridad o algún arresto por ahí. Y te conviertes, ¿verdad? Y confías en Cristo y todo es maravilloso. Pero las órdenes de arresto siguen ahí. ¿Ah? Esas no sé, ya eres cristiano, ok, déjate las borro. No, esas siguen ahí. ¿Sí? Entonces hay que dar cuenta, mis hermanos, a la ley, a las consecuencias de nuestras malas actividades que aún nos persiguen. ¿Sí o no? Por ejemplo, si nosotros no criamos a nuestros hijos, mis hermanos, con un ejemplo cristiano, con un ejemplo de moral correcta, pues aunque te conviertas y las cosas viejas pasaron, las consecuencias de lo que tú sembraste en tus hijos, las vas a ver y las vas a cosechar. Todo lo que sembraste, porque Dios, mis hermanos, no puede ser burlado. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Y nosotros nos enfrentamos, mis hermanos, a ese tipo de situaciones que también nos enfrentamos a dificultades, ¿sí o no? Algunas de ellas son difíciles, algunas de ellas son complicadas, mis hermanos, y a veces a las dificultades se les añade un elemento que las vuelve aún más agudas, más dolorosas, y ese elemento, mis hermanos, es la incertidumbre. Digan todos incertidumbre. La incertidumbre, mis hermanos, es el no saber cómo va a terminar todo. ¿Sí o no? Entras a la tormenta y está allí, ¿no? El huracán. Y luego llegas y dices, ya vino la calma, pero no te has dado cuenta que estás en el centro del huracán apenas. Piensas que ya está todo tranquilo, pero otra vez viene, ¿verdad? Y el huracán no se ha ido, ahí está. ¿Sí o no? Entonces eso es la incertidumbre, mis hermanos, el no saber cómo va a terminar todo, y es lo que convierte las dificultades, mis hermanos, en algo insufrible. O sea, vas a sufrir con las dificultades. Y todo esto que acabamos de mencionar, mis hermanos, puede producir en nosotros, todas estas situaciones puede producir en nosotros ¿qué? Desánimo. Produce en nosotros, las situaciones adversas producen en nosotros desánimo. ¿Sí o no? Sí, eso produce. Y puede producir también temor. ¿Sí o no? Desánimo y temor. Y esto, mis hermanos, es parte de nuestra naturaleza, tener desánimo y temor, porque eso está en nosotros. ¿Sí o no? ¿O cuántos de aquí nunca se han desanimado? ¿O cuántos de aquí nunca han tenido temor? Todos hemos pasado por esas situaciones, ¿no? Del desánimo y del temor. ¿Cuántos dicen que así es? Ni siquiera, mis hermanos, los discípulos, y hablo del círculo cercano de Jesús, ellos ni siquiera se libraron, mis hermanos, de situaciones como esas. No se libraron de las dificultades y situaciones que les produjeron temor también a ellos y les produjeron desánimo. No se libraron de esas situaciones, mis hermanos, porque también eran hombres como nosotros, los discípulos que caminaron con Jesús. ¿Sí? Y el Señor Jesús, mis hermanos, Él nunca tuvo temor, porque Él conocía todas las cosas. Él sí se entristeció, Él sí le dio tristeza. Él se entristeció ante la tumba de Lázaro, por ejemplo, porque dice la palabra que Él lloró, ¿verdad? Pero Él nunca tuvo incertidumbre. Jesús jamás tuvo incertidumbre, mis hermanos. Nunca hubo duda o temor en Él. Más bien siempre estuvo depositada su confianza ¿en quién? En su Padre. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos de depositar nuestra confianza en el Señor. ¿Sí o no? Los discípulos, mis hermanos, según los evangelios de Mateo 14, Marcos 6 y Juan 6, que hablan de la misma historia que le voy a hablar hoy, relatan que los discípulos, después de que vieron un milagro, ellos experimentaron el milagro de la multiplicación, mis hermanos, de los panes y de los peces. No sé si usted lo recuerda, ese es el contexto de esta historia. Ellos vieron un milagro donde Jesús llega y les dice, oye, ¿tienen hambre? ¿Qué les vamos a dar de comer? Y todos, pues, ¿qué vamos a hacer? Si nada más tenemos $100 para tanta gente. No alcanza ni para un pan. Ya ven que está bien caro ahorita ya el pan. ¿Eh? Ya nos ponen a dieta a fuerzas, hermano. Tan paneros que somos.
Y ellos estaban ahí preocupados, ¿no? Y Jesús los prueba y les dice, hey, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? ¿Verdad? Y dice por ahí uno, Felipe dice, pues aquí hay un muchacho que tiene pues 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Que estaba a punto de hacer su sándwich de sardina, porque él quería pues disfrutar la palabra del Señor y comiéndose su sándwichito, ¿verdad? Eso no significa que usted coma aquí, hermano, ¿eh? Si come, limpie. Entonces dijeron, aquí está un muchacho, y le dijo, a ver, tráiganlo acá. Y el Señor comenzó a orar, ¿verdad? Por esos 5 panes y esos 2 peces. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues se multiplicó, ¿verdad? Se multiplicó la comida de tal manera que comieron 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, que si los contaran eran como 15,000 personas, mis hermanos, porque ya saben que cada familia tiene de 4 o 5 hijos, ¿verdad? Bueno, yo soy de los que tienen 4. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen 5? No se haga. Entonces, él alimentó, ¿verdad? Jesús alimentó, y había sucedido ese milagro, mis hermanos. Ellos vieron con sus ojos el milagro de esa multiplicación de los panes y de los peces, en donde Jesús alimentó una gran multitud y hasta sobró alimento, mis hermanos. ¿Cuánto sobró? 12 canastas, dicen las escrituras, ¿verdad? 12 canastas y una para cada uno de los discípulos. ¿Verdad? Y ellos no solo lo vieron, mis hermanos, los discípulos no solo vieron ese milagro, sino que también lo experimentaron, fueron parte de ese milagro, mis hermanos, porque repartieron la comida y recogieron lo que sobró. ¿Sí lo recuerdan, no? Nadie se los platicó a ellos, ellos lo vivieron, estuvieron ahí presentes, mis hermanos, durante ese milagro. ¿Sí? Y aún ellos mismos, mis hermanos, saliendo de ahí, de haber experimentado un milagro maravilloso como este, los sorprendió una tormenta. ¿Sí? Ahí se ve en el contexto. En medio de la oscuridad los sorprendió esa tormenta, ¿verdad? ¿Y quién puede tener control sobre la tormenta, mis hermanos? ¿Quién? Nadie. Nadie puede tener control sobre la tormenta. Nadie puede detener la naturaleza. Lo que Dios hace, nadie. Amén. Y ellos, mis hermanos, estaban ante una situación incierta que estaba fuera de su control. Cuando de pronto ven a lo lejos una silueta que se acercaba a ellos pensando que era un fantasma. ¿Ah? Se comenzaron a asustar, comenzaron a tener temor. Y era el temor, mis hermanos, que no les permitía ver a ellos de quién era esa silueta. Y la silueta era de Jesús. Y eso nos sucede a nosotros a veces, mis hermanos. Por el temor no vemos que Jesús está allí, en medio de cada situación. Y estando Jesús aún más cerca de ellos, les dijo estas palabras. Vaya por favor a Mateo 14:27 para hacer una oración. Mateo 14:27, vea lo que les dijo Jesús. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temas. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, hoy en esta noche sabemos del compromiso que es de compartir tu palabra, Señor. Queremos compartir tu palabra, que es el alimento, es lo que nos sostiene, tu palabra. Tu palabra es la que nos alumbra. Y queremos, Señor, a través de tu palabra siempre aprender. Queremos a través de tu palabra caminar. Queremos, Señor, ser instruidos, corregidos. Queremos ser, Señor, enseñados por tu palabra. Y que hoy en este día no sea la excepción, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestro corazón. Y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva sobre cada uno de nosotros y que podamos entender y comprender lo que tú hoy en esta noche nos quieres enseñar. Nosotros estamos dispuestos, Señor, a aprender y abrir nuestros sentidos para recibir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese alimento que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Y es aquí, mis hermanos, es aquí, en las tormentas, en la incertidumbre,
donde el Señor anima a sus siervos, mis hermanos. Es en medio de la tormenta, de la incertidumbre, donde el Señor anima a sus hijos, a los que somos creyentes genuinos, ¿sí? Nos anima en medio de la tormenta. Nuestra enseñanza de hoy, mis hermanos, se enfoca sobre esa historia, mis hermanos, esa historia maravillosa. Porque cada historia narrada en la Biblia, mis hermanos, sobre la vida de Jesús, ¿cuántos lo saben que es maravillosa? ¿Sí o no? Pero veamos el contexto de la historia entonces en Mateo 14, desde el versículo 22, mis hermanos. 14, 22. ¿Lo tiene? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esta palabra, mis hermanos, que estamos viendo aquí, enseguida, esta palabra, Jesús hizo a sus discípulos inmediatamente, después de haberles dado de comer a la gente, porque era un arduo trabajo el que ellos habían realizado, les dijo, súbanse a la barca y adelántense, yo ahorita los alcanzo, voy a despedir a la multitud. Es lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Entonces Jesús sintió, mis hermanos, que era importante para él y sus discípulos que dejaran los discípulos el área rápidamente, mis hermanos. Quizá era para evitar que las multitudes se aferraran a él como un recurso, ¿verdad?, potencial de pan diario, porque pues el Señor Jesús era quien les daba de comer. Dijeron, no, pues de aquí somos, aquí tenemos ya la comida segura. Mira, comida, desayuno y cena, ¿no? Ya nos aseguramos aquí. Y por eso dijo Jesús, no, ya, váyanse, ahorita los alcanzo, ¿no? Y eso es lo que quería el Señor evitar, ¿verdad? Que lo agarraran como alguien, como un recurso potencial, ¿no?, para su pan diario. Y por lo tanto Jesús obligó, es decir, hizo que los discípulos entraran en la barca. Así lo estamos viendo ahí, ¿verdad? Que les dijo, entren en la barca, vayan hacia la otra ribera y ahorita yo los alcanzo. En realidad, mis hermanos, hubo varias razones por las cuales Jesús hizo esto, ¿sí? Hizo esto porque quería tiempo a solas para orar, ¿sí? Porque quería escapar de las multitudes y descansar un poco, y porque quería que las multitudes se dispersaran para evitar el escándalo que se menciona en Juan 6:14. Vaya por favor, deje un apartado ahí en Mateo y vaya por favor a Juan 6 versículo 14 para que veamos de qué escándalo estamos hablando, ¿sí? Juan 6, 14 y 15, ¿lo tiene? Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, verso 14, dice, aquellos hombres que estaban con la panza llena, ¿verdad? Aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, ¿cuál era esa señal, mis hermanos? Que había alimentado una multitud, ¿verdad? Con solamente con 5 panes y 2 peces. Esa es la señal que ellos habían visto. Y estos hombres dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey. ¿Qué hizo Jesús? Volvió a retirarse al monte él solo. Por eso les dijo a los discípulos, hey, adelántense, estos vienen ahorita que me quieren tomar y me quieren proclamar rey. ¿Saben lo que significa eso? Era adelantarse al plan que Dios ya había trazado para Jesús. Por eso Jesús dijo, vámonos de aquí, ¿sí? Y se fue a orar, ¿sí? Se fue al monte, se volvió a retirar al monte. Juan nos dice, mis hermanos, que la multitud respondió al milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Sí lo está viendo, ¿verdad? Con una expectación. Querían hacer rey a Jesús. Si los discípulos, mis hermanos, compartían esta emoción con los que ya estaban emocionados y que querían agarrar a Jesús para hacerle rey, quizá sintiendo que ahora era el tiempo para promover a Jesús públicamente como Mesías y como rey, se hubieran contagiado.
Se hubieran contagiado también los discípulos con esa emoción de los que estaban llenos de la panza, ¿verdad? Pero Jesús, que conoce todas las cosas, cuidó de sus discípulos. Dijo: hey, adelántense, váyanse de aquí. Yo me voy a apartar un tiempo al monte, ¿sí? Entonces era más importante que nunca que Jesús alejara a los discípulos de una multitud emocionada. ¿No lo cree? Regresando a Mateo 14:23, por favor. Vea lo que dice ahí. Despedida la multitud, subió al monte. ¿Se fija? Despidió a la multitud. Los discípulos ya se habían ido en la barca, en el bote, ¿verdad? En la barca. Y dice que subió al monte ¿a qué? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, fíjense, o sea que estuvo orando durante bastante tiempo, mis hermanos. A nosotros 1 hora se nos hace mucho, ¿verdad? Cuando estamos aquí. Hay 1 hora para orar, no, yo mejor no voy. Pero el Señor oró horas. Y dice que cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Se fija? Así que lo que Jesús hizo inmediatamente, mis hermanos, fue apartarse de la multitud y sus discípulos, ¿verdad? Y de sus discípulos se apartó de ellos porque dice que subió al monte ¿a qué? A orar. ¿Cuántos se apartan? ¿Cuántos? ¿Usted se aparta para orar al Señor? ¿Usted cierra su puerta y allí a solas ora a su Padre? ¿O usted cierra la puerta y mejor se entretiene con el teléfono? Y se pasan las horas y dice: ay, no oré. ¿Ah? Dígale al que tiene a tu lado, dile: ahí te hablan. Dice: y estaba allí solo. Entonces, mis hermanos, Jesús estaba celoso, ¿verdad? Es decir, anhelaba el tiempo que pasaba a solas con su Padre. Y luego le vuelvo a preguntar: ¿cuántos anhelan pasar ese tiempo a solas con el Padre? ¿Usted anhela ese tiempo? ¿Sí lo anhela pasar a solas? Tenemos que pasar tiempos con el Padre, a solas, cerrada la puerta. Ese debe ser un anhelo, así como lo tenía Jesús, mis hermanos. Y en medio de su gran ministerio, mis hermanos, Jesús, Él no podía ni quería descuidar la oración. ¿Se fija? No tenemos que descuidar. A veces estamos tan afanados haciendo tantas cosas, mis hermanos, para Dios, que nos olvidamos de orar. ¿Sí o no? Descuidamos la oración, pero Jesús no la descuidaba, mis hermanos. Es decir, Él era disciplinado con ese tiempo de orar. Él oraba todos los días, mis hermanos. Y aquí apenas un día a la semana, el miércoles. No, pero ¿sabe una cosa? Yo creo que aquí hay gente que sí ora, ¿no? Pero también hay gente que no lo hace, ¿verdad? Eso es nada más entre usted y Dios. Entonces, mientras los discípulos, mis hermanos, estaban en peligro, ¿verdad? Y casi ya perecían, Cristo estaba orando por ellos. Así Él sigue, mis hermanos, lo sigue haciendo por nosotros. Él sigue orando, Él sigue intercediendo por nosotros. Y Jesús, mientras sus discípulos se iban, Él se fue a orar, pero también oró por ellos. Estoy seguro de eso, mis hermanos. ¿Sí? Y Él lo sigue haciendo por nosotros. Porque eso es lo que dice Romanos 8:34, anótelo, yo se lo leo. Dice Romanos 8:34, dice: el que también intercede por nosotros. Jesús sigue intercediendo, mis hermanos, por nosotros. ¿Sí? Mateo 14:24, vaya por favor. Mateo 14:24. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar. Lo estamos viendo ahí, ¿verdad? Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento
era contrario. El mar de Galilea, mis hermanos, es bien conocido por sus repentinas y violentas tormentas que sucede hasta hoy en día. Ese es un fenómeno climático que sucede ahí. Son unas tormentas de viento que rápidamente vuelven peligroso el lago, mis hermanos. Y durante esa tormenta Jesús no estaba en la barca con sus discípulos. ¿Sí? El mar de Galilea, mis hermanos, está más o menos alrededor a 600 pies bajo el nivel del mar, el mar de Galilea. ¿Sí? En una depresión en forma de copa, es decir, el mar de Galilea se encuentra así como en unas colinas que forman como una copa, y el mar de Galilea se encuentra en medio, mis hermanos, ¿sí? Entre dos colinas. Y cuando se pone el sol, el aire se enfría, y como el aire frío del oeste se precipita hacia abajo de la colina, el viento resultante agita el lago, mis hermanos. Y como los discípulos remaban hacia Capernaum, ¿verdad?, se dirigían hacia el viento, es decir, estaban luchando contra el viento. Ellos remaban y remaban y el viento soplaba en su contra, ¿se fija? Entonces, consecuentemente, los discípulos avanzaban muy poco avanzaban. Ve al versículo 25, por favor. Dice el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y mire, cuando habla de la cuarta vigilia de la noche, esto es aproximadamente entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Ese es el horario, más o menos, la cuarta vigilia de la noche. Es decir, que en la madrugada Jesús fue hacia ellos andando sobre el mar, fíjese. Y según Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos 47 al 52, Jesús vino a sus discípulos cuando la barca estaba en medio del mar y después de que se habían agotado de tanto remar en contra de las olas y de la tormenta, que era pues algo ventosa, ¿no? Había mucho viento. Y en medio de nuestro agotamiento, mis hermanos, cuando decimos ya no puedo más, porque ellos estaban remando y estaban en medio y no avanzaban. Fíjense, los despidió en la tarde. Le agarró la noche a Jesús y en la madrugada fue donde ellos estaban en medio de la laguna. ¿Se fija? Ellos ya se habían dado por vencido. Ya estaban agotados, cansados. ¿Usted se puede imaginar eso? Y Jesús, mis hermanos, en medio de ese agotamiento, cuando nosotros decimos ya no puedo más, el Señor viene a nosotros para ayudarnos. Y Jesús apareció a ellos para ayudarles. Así que remaron duro, mis hermanos, tal vez por unas 6 u 8 horas. Y solo habían avanzado poco más de la mitad del camino en 6 u 8 horas. Mire, qué tremendo, ¿no? ¿Usted se puede imaginar lo que significa ese esfuerzo de estar remando durante 6 u 8 horas y no avanzar nada y quedar en medio de la laguna? ¿Usted se puede imaginar eso? Y que lo agarre la noche y ya nos agarró la noche y no hemos avanzado nada y estamos en medio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Solo avanzaron, mis hermanos, como 25 o 30 estadios, lo que dicen las escrituras allí en Marcos. Y esto equivale, mis hermanos, a unos 4 o 5 kilómetros lo que habían avanzado apenas. ¿Sí? En 8 horas, 4 o 5 kilómetros en 8 horas, mis hermanos. Porque recuerde que en ese tiempo no había motor en las lanchas, no eran de motor, eran de remar y eran de viento. ¿Sí? Entonces, estaban ellos, mis hermanos, los discípulos, en este lugar, en medio de la laguna, en medio de su frustración por la voluntad de Jesús. Porque fue Jesús quien les dijo, suban a la barca y vayan a la otra orilla. ¿Sí o no? Fue la voluntad de Jesús que ellos se enfrentaron a esa situación. ¿Sí o no? Haciendo exactamente ellos lo que Jesús les había dicho que hicieran. ¿Sí o no, mis hermanos?
¿Está dormido? ¿Tiene sueño? Adicionalmente, mis hermanos, Marcos 6:48 dice que Jesús veía a los discípulos mientras remaban en el lago. Es decir, que Jesús estaba en la colina mirando que sus discípulos remaban y no avanzaban mientras él lo oraba. Dijo, no, ya estaba, ¿no? Jesús observándolos. Y ellos estaban en la voluntad de Jesús, mis hermanos. Porque esa era la voluntad de Jesús, que ellos subieran a la barca y que estuvieran remando. Ellos estaban allí en la voluntad de Jesús, mis hermanos. ¿Sí o no? Y Jesús los observaba. Y aún así, estos hombres, estos discípulos, trabajaron duro en frustración todo el tiempo. Todo el tiempo. Las 8 horas frustrados porque no avanzaban. Y remaban duro. Y se turnaban, me imagino, ¿verdad? A ver, ahora otros 4. Y los otros 4. Y eran 3 equipos de 4. Y remando. Y no avanzaban. Descansaban unos para agarrar fuerza. Y los que seguían. Y no avanzaban. Y estaban todos frustrados, mis hermanos. ¿Te has sentido alguna vez frustrado? ¿Te has sentido alguna vez frustrado porque te sientes imposibilitado de satisfacer una necesidad o un deseo? Eso es lo que significa frustración, mis hermanos. ¿Sí? Eso es lo que significa la frustración. Frustración, mis hermanos, es un sentimiento de tristeza, es un sentimiento de decepción y desilusión que provoca esta imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Y ellos estaban así. Se sentían frustrados porque no podían satisfacer ese deseo de llegar a la otra orilla. Y estaban frustrados. ¿Usted se ha sentido así, hermano? Hermana, frustrado. Quizás sea porque, si nos sentimos frustrados, mis hermanos, quizás sea porque estamos peleando nuestras fuerzas. Así como los discípulos que remaban y no avanzaban, peleaban en sus fuerzas. Su desgaste fue físico, mis hermanos, pero se sentían imposibilitados de satisfacer esa necesidad, que era llegar, como les dije, a la otra orilla del lago. Y lo peligroso, mis hermanos, de la frustración es la depresión. Cuando alguien se siente frustrado y no soluciona esa situación, viene la depresión, mis hermanos. Pero Jesús llegó justo a tiempo con los discípulos a su barca. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, por la enfermedad, incluso algunos que quizás están desempleados, alguna necesidad familiar quizá, alguna crisis económica que pueda traernos alguna frustración? Pero debemos entender, mis hermanos, que detrás de todo esto, de estas situaciones, ¿quién está? Está Jesús, está Cristo. Detrás de todo esto, porque Él es quien permite, mis hermanos, las cosas para que confiemos más en Él. ¿Sí o no? Porque todo ayuda para bien. ¿Qué dice la palabra? A los que aman al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y Él está detrás de todo eso, los que somos sus hijos. ¿Sí? Él permite todo esto, que de repente te sientas frustrado, para entonces Él venir, para que tú clames a Él y Él se acerque a ti. Entonces dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar, ¿verdad? Dice ahí ese versículo 25. Y esta caminata, mis hermanos, sobre el agua debió haber sido algo asombroso para los discípulos. Ciertamente se turbaron, mis hermanos, y dieron voces de miedo, porque vean lo que dice el versículo 26. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué hicieron? Se turbaron. ¿Y qué fue lo que dijeron? Pero no lo dijeron así, Dijeron, ¡un fantasma! Así fue. ¿Y dieron voces de qué? De miedo. ¡Ay, ay, un fantasma! Así. ¿Se lo puede imaginar? Así fue.
Los discípulos, mis hermanos, no estaban listos para ningún tipo de ayuda sobrenatural. Ellos sabían lo que Jesús les había ordenado y salieron a hacerlo, pero sin ninguna ayuda directa de Jesús, mis hermanos. Así que se sorprendieron y se asustaron al ver la ayuda sobrenatural dirigiéndose hacia ellos. Imagínense, estaba la tormenta, estaban las olas y de repente ven una silueta caminar en medio, en el mar. ¿Usted se le puede imaginar eso? Y todos así, todos temerosos y ¡ay! Un fantasma. Y ahí me imagino todos, a ver Pedro, tú que eres bien aventado, órale tú primero, enfréntalo Pedro. Y Pedro, no, tú Juan, porque tú eres el amoroso aquí. ¿Ah? Y ahí se estaban peleando, todos frustrados y todos asustados aparte, teniendo temor de que se les fuera a aparecer el cucuy, el fantasma, ¿verdad? Un fantasma, dijeron ellos. Ahora, mis hermanos, yo le pregunto, ¿de dónde viene esa ayuda sobrenatural? ¿De dónde? ¿Qué vemos y qué decimos, mis hermanos? ¿No? A veces las situaciones que pasamos o que enfrentamos en nuestra vida, nosotros pensamos y decimos, esto solo se soluciona con un milagro, ¿sí o no? Algo sobrenatural. ¿Y de dónde viene nuestra ayuda sobrenatural, mis hermanos? Así es, de Jesús nuestro Señor. Amén. Versículo 27, por favor, de Mateo 14. ¿Lo tiene? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no teman. ¿Sí? Jesús no vino a los discípulos para turbarlos o asustarlos, aunque ellos estaban frustrados y en la frustración se turbaron y se asustaron, pero esa no era la intención de Jesús. Por lo tanto, enseguida les habló con palabras consoladoras a los discípulos. Y Él nos habla así, mis hermanos. Nos dice, hey, no temas, tened ánimo, anímate, tened ánimo, yo soy, no temas. ¿Sí? Y Jesús, mis hermanos, usó dos frases de consuelo que usted observa ahí en ese versículo. ¿Cuáles son esas dos frases de consuelo? Número 1, tened ánimo. Y número 2, no teman. Dos palabras de consuelo, mis hermanos. ¿Qué es tener ánimo? Tener ánimo es no dormirse durante la predicación, mis hermanos. Vamos a ver qué es tener ánimo. Tener ánimo es estar aliviado, mis hermanos. Es estar alegre. ¿Cuántos están alegres? Dígaselo a su cara. No, no es cierto. Estar aliviado, estar alegre, liberado del miedo. Eso es tener ánimo, mis hermanos. Con alma dispuesta a un espíritu avivado, que es el principio de la actividad humana, mis hermanos. Cuando tú te levantas, pues te tienes que levantar con el ánimo para ir a trabajar, ¿sí o no? ¿Cómo que? Sí, tener ánimo, ¿no? Es tener valor, eso significa, tener ánimo es tener valor, esfuerzo, energía, intención, voluntad para hacer las cosas, mis hermanos. Eso es tener ánimo. ¿Se fija? ¿Usted tiene ánimo? Animar, mis hermanos, fíjese lo que significa animar. Animar es incitar a alguien a la acción, es darle confianza, es dar aliento. Eso significa animar. Ahora, yo le pregunto, ¿tú has animado a alguien por alguna situación? ¿Le has inyectado ese ánimo? Hey, hermano, ánimo. No te preocupes, el Señor tiene todo en control. Vamos orando juntos por esa situación. ¿Le has dado ánimo a alguien? ¿Verdad? Mire, yo siempre les he dicho, esa es mi frase favorita, ¿no? A veces les digo, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes. Tú ve y enfrenta la situación. El no, ya lo tienes. ¿Sí o no?
No, es que no me animo a pedirle un aumento a mi patrón. El no ya lo tienes. Ve y pídele. Si te dice que no, ¿qué perdiste? Nada, el no ya lo tenías. Pero si te dice que sí, ya ganaste, ¿no? Por eso les digo, o sea, tengan ánimo. Anímense, acérquense con el patrón. ¿Sí? Y inclusive hasta con su esposo también. Hey, dame más para el chivo. No alcanza. ¿No? Anímese. Tenga ánimo. Y pídale más. Y usted, hermano, no sea codo, déjele más. Entonces, en este pasaje, mis hermanos, de las Escrituras que estamos viendo, Jesús permitió que los discípulos se fueran al lago. ¿Sí lo está viendo? Jesús lo permitió que se fuera al lago. Así también lo hace con nosotros, mis hermanos, para que sepamos que sin Él nos deja ir solos al lago, para que sepamos que sin Él no podemos, mis hermanos. Sin Jesús no podemos. Y para enseñarnos también que si Él no está en la barca, podemos perecer. Tenemos que asegurarnos que Jesús vaya en la barca, mis hermanos, con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y para enseñarnos entonces que sin Él, si Él no va en la barca con nosotros, vamos a perecer, mis hermanos. Lo permite para que aprendamos, mis hermanos, que solo en Él podemos confiar. Y no en el compadre, ni en la comadre, ni en lo que tú ganas, ni en tu negocio. Solamente en Él podemos confiar, mis hermanos. Y solo en Él debemos de creer, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando Él está en nuestra barca, mis hermanos, ¿cuántos saben que cuando Él está en nuestra barca hay gozo, hay paz, hay salvación? Que Él solo es el que nos da ánimo, mis hermanos, paz y nos libera del temor. ¿Sí o no? Veamos Deuteronomio entonces, Deuteronomio 31, para ver, mis hermanos, que el Espíritu Santo dio ánimo a Josué y a su pueblo. Deuteronomio 31, versículo 6, dejando un apartado en Mateo. Déjenme mientras le tomo a mi té. Para la garganta. ¿Ya tiene Deuteronomio 31, 6? Dice, esforzaos y ¿qué más? Y cobrad ánimo. ¿Qué más? No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Cuántos dicen amén? No, yo pensé que se iba a emocionar, dijo, aleluya, el Señor va conmigo. Él no me va a dejar ni me va a desamparar. Y que se iba a animar. Por eso. La Biblia, mis hermanos, nos muestra una historia similar a esta, en donde Jesús se le aparece al apóstol Pablo para animarle, ya que él estaba pasando por situaciones difíciles, mis hermanos. El apóstol Pablo sabía que iba a padecer, ¿sí? Y aún así estuvo dispuesto a ir a Jerusalén. ¿Cuántos saben esa historia? Ya la estuvimos viendo cuando vimos el libro de los Hechos. Pero había algo en el corazón de Pablo, mis hermanos. Era una misión, era un proyecto, un deseo que aún no se cumplía. Y él tenía eso en su corazón. ¿Cuál era ese proyecto, mis hermanos? ¿Cuál era ese deseo de Pablo que había en su corazón? ¿Cuál? El proyecto que Pablo tenía, mis hermanos, el deseo de Pablo era ir a Roma. Ese era algo que todavía no concluía. Y él tenía ese deseo y él quería ahí. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Mire, vaya por favor a Romanos 1:13 para ver lo que escribió Pablo a los romanos. Romanos 1:13. ¿Lo tiene? Dice Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. O sea, él tenía ganas de ir a Roma,
pero no se le hacía, era estorbado, ¿verdad? Y estas muchas veces nos habla que era más de una vez las que él quería ir a Roma. Y ahora Pablo, mis hermanos, está en una circunstancia en la que su vida corre peligro. Pablo, puesto que él estaba en la cárcel y no era una especulación, mis hermanos, era una realidad. Él estaba en la cárcel, pero tenía en su corazón, Pablo, él decía en su corazón, no he ido a Roma y quiero ir a Roma, sabiendo que en Roma podían ejecutarle. Hechos 23:11, para que vea lo que dice la palabra. Y Pablo, mis hermanos, había en su corazón ese deseo, ese anhelo, y el Señor Jesús se le aparece, mire, en la noche se le presentó a Pablo, ahí en Hechos 23:11, ¿lo tiene? Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, es lo que le estaba diciendo el Señor. Y el Señor te dice a ti también, ten ánimo. Y ponle allí, en vez de Pablo, ponle tu nombre. Ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y el ánimo del Señor, mis hermanos, para Pablo vino con una promesa, ¿sí? La promesa fue, mis hermanos, es necesario que testifiques también en Roma. Vas a ir a Roma a testificar. Y cuando el Señor nos anima, mis hermanos, siempre nos va a animar con una promesa. Y cada uno de nosotros debe de saber cuál es esa promesa, mis hermanos. La promesa para Pablo era que iría a Roma a testificar de Jesús, ¿sí? Y Pablo ya estaba acostumbrado a recibir el ánimo de Dios, mis hermanos. Y es importante también, mis hermanos, que nosotros estemos dispuestos a recibir no solamente las promesas del Señor, porque todos queremos las promesas, ¿sí o no? Todos queremos las promesas, sino que también aprendamos a oír la voz de Dios y cuando Dios nos está animando y consolando, cuando Dios responda a nuestras oraciones y nos diga sí a tu oración. Él va a decir sí. Todo eso que tú estás orando, yo digo que sí, pero te va a decir que todavía no es el tiempo. Y a veces nos desesperamos y queremos que ya nos conteste esa oración. Ya, Señor. Y él dice, no, sí, pero espérame. ¿Ah? Los planes de Dios, mis hermanos, eran que Pablo fuera a Roma, y los planes de Pablo, sin haber escuchado explícitamente los planes de Dios y sin saber cuáles eran, también era llevarlo a Roma. ¿Sí? ¿Se fijan en eso? Y esto es lo que logra alguien, mis hermanos, que es santificado en la palabra. Sus peticiones, sus deseos y sus planes se alinean con la voluntad de Dios. Todo lo que tú pidas, mi hermano, en oración, tiene que alinearse en la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Porque como decimos, ¿verdad? Podemos tener 1000 proyectos, mis hermanos, pero se oponen a la palabra de Dios. Si esos 1000 proyectos se oponen a la palabra de Dios y no van de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Pues yo pienso que es bueno preguntarle antes al Señor, ¿no lo cree? Preguntarle si lo hacemos o no lo hacemos. Oye, Señor, ¿sabes que tengo este plan? ¿Cómo ves? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le entro o no le entro, verdad? ¿Vamos o no vamos? Y eso es lo que David también hacía. Muchos reyes siempre oraban al Señor y decían, Señor, ¿iré a la guerra? Ve a la guerra. Y cuando le decían, no vayas, no voy. Pero algunos que no hacían caso, ¿cómo les iba? Y a veces así nos va, mis hermanos, porque no hablamos, porque no oímos la voz de Dios. No aprendemos a escuchar, no aprendemos a esperar. Pero no lo hacemos porque nos encanta ser autónomos, mis hermanos, ¿sí? Ser ley para nosotros mismos. Por eso.
Y cuando alguien crece en la fe, mis hermanos, en conocimiento de Cristo, comienza a tener oraciones más parecidas a la voluntad de Dios. Sus oraciones cada vez van coincidiendo con la palabra de Dios. ¿Sí? Usted cuando ora, es más, yo he escuchado gente que ora y ora conforme a la palabra de Dios. Y cada vez las oraciones son más de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estas palabras del Señor, mis hermanos, trajeron la esperanza de que no iba a morir a Pablo sin antes ir a Roma. Y eso es lo que ocurrió aquí, mis hermanos. Los planes de Pablo coincidían con la voluntad de Dios. Amén. Y el Señor le estaba dando una garantía, y era esta. La garantía era: no temas. No temas, Pablo, porque ese plan que tú tienes coincide con mi voluntad y te lo voy a conceder. Vas a ir a Roma, pero en mi tiempo y a mi manera. ¿Sí? Y a veces queremos en nuestro tiempo y a nuestra manera, pero dice el Señor, es en mi tiempo y a mi manera que van a suceder las cosas. ¿Sí? Y es bueno, mis hermanos, proponernos cosas, ¿sí o no? Es bueno, sobre todo cosas que tienen que ver con la obra de Dios. Pero es mejor que los planes que nosotros tenemos, mis hermanos, coincidan con la voluntad de Dios, ¿sí o no? Sin importar las tormentas que haya, ¿sí? Cuando coinciden con la voluntad de Dios, mis hermanos, podemos confiar que el Señor nos va a librar para hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿sí o no? Amén. Regresemos a nuestro pasaje, mis hermanos, de Mateo 14, 27. Y vamos a ver la segunda frase que Jesús mencionó. Vamos a ver la segunda frase que Jesús mencionó. ¿Y cuál fue esa segunda frase? No temas. La primera fue ten ánimo, ¿verdad? La segunda es no teman. Pero antes de esta frase y después de la primera frase, mis hermanos, está la frase ¿cuál? Yo soy. Y en medio, mis hermanos, de nuestro desánimo y en medio de nuestro temor se encuentra nuestro Dios Todopoderoso. ¿Lo está viendo ahí? En medio está el yo soy, de nuestro temor y de nuestro desánimo. ¿Sí? En medio de nuestro desánimo, de nuestro temor, se encuentra nuestro Dios Todopoderoso, mis hermanos. ¿Y qué expresión de poder de Dios, no cree? Que Cristo diga, yo soy. Esa es una afirmación, mis hermanos, que Él es Dios. ¿Sí? Y cada vez que usted está en una dificultad, Jesús le dice, yo soy, yo soy. ¿Estás en problemas económicos? Jesús le dice, yo soy tu proveedor. ¿Estás enfermo? Jesús te dice, yo soy tu sanador. ¿Estás en peligros? Jesús dice, yo soy tu protector. ¿Estás en un problema espiritual? Jesús te dice, yo soy tu pastor, yo pastoreo tu alma. ¿Estás en un problema de temor? Jesús dice, yo soy quien te esfuerza y te da valor para enfrentar la vida. No temas, yo te ayudo. Yo pensé que se iba a emocionar. Y en boca de Jesucristo, mis hermanos, estas palabras significan no temas. Yo soy tu Dios, soy el Hijo de Dios que vino al mundo a salvarlos, a protegerlos del mal. Estos problemas que tienes no son más grandes que yo. Yo soy más grande que tus problemas, dice el Señor. No tienen más poder que yo, porque los que sí confían en mí y me siguen, nunca más andarán en tinieblas. Y esta palabra no teman, mis hermanos. Jesús vino a traer ayuda sobrenatural y consuelo a sus discípulos. ¿Sí? Su presencia les dio lo que necesitaban, a pesar de que vino de una manera inesperada. Pero la presencia de Dios nos da lo que nosotros esperamos. Simplemente su presencia, mis hermanos. ¿Para qué quieres más?
Con su presencia basta y sobra. ¿Sí o no? Y hay dos buenas razones, mis hermanos, para deshacer el temor. Una razón puede ser que el problema no es tan grande como pensabas. ¿Sí? Tal vez tienes temor porque exageras el peligro. La otra razón es que aunque el problema puede ser real, existe una solución y una ayuda más grande, mis hermanos. Y esa ayuda proviene del gran yo soy, nuestro Dios todopoderoso. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Y vamos a ver, mis hermanos, en la Biblia unos versículos que respaldan lo que Dios nos dice sobre esta frase, no teman. Hay muchos, pero yo solamente le voy a dar 3. Y vienen en el libro de Isaías, mis hermanos. Vaya por favor al libro de Isaías, versículo 41, verso 10. Isaías 41, 10. ¿Lo tiene? Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Se fija? Versículo 43, versículo 1, dice, mas ahora sí dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, no te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vaya a Isaías 44:8, por favor. Están allí seguiditos, ¿verdad? Y vuelve a decir el Señor, ¿qué dice allí en Isaías 44:8? No temas, una vez más, no temas. Fíjese, en cada capítulo y un versículo aparece la palabra no temas. No temas ni te amedrentes, dice. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte y no conozco ninguno. Amén. Regresando a la vida del apóstol Pablo, mis hermanos, una vez más el apóstol Pablo experimentó esto allí en Corinto. Primero el Señor se le apareció y le dijo, tened ánimo. Pero él experimentó ahora, Pablo, esta frase que Dios nos dice, no temas. Allí en Corintios en el capítulo 18, ¿verdad? En el capítulo de Hechos, verso 18, ahí Jesús le habló y le dijo esas palabras en el libro de los Hechos, pero Pablo estaba en Corinto, ¿sí? Hechos 18, verso 9. ¿Lo tiene? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ¿qué le dijo? No temas, sino habla y no calles. ¿Cuántos hablan de él? ¿O les da miedo decirle a su compañero de trabajo, hablarle de Jesús? Dice, no temas, dicen, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Se fija? La humanidad, mis hermanos, de Pablo le hizo tener temor, pero es ahí, mis hermanos, en el desánimo temporal, donde el Señor anima a sus siervos y les dice esto. Es normal, mis hermanos, que tú sientas temor, que sientas desánimo, es normal. Eso lo puso Dios ahí. Pero ¿a quién vamos a acudir cuando sucedan esas cosas, mis hermanos? A nuestro Dios. El ánimo de Dios, mis hermanos, siempre viene acompañado de una promesa, como les decía. Dios no solo nos anima, mis hermanos, para hacernos sentir bien. Tenía un propósito. Y lo vemos aquí en Hechos 8:10, ¿sí? ¿Cuál era ese propósito, mis hermanos? El propósito es que Dios tenía un pueblo en esta ciudad que iba a oír el Evangelio. ¿Se fija? Que iba a creer en el Evangelio.
Y Pablo era solamente, mis hermanos, un instrumento para que ese plan de Dios se cumpliera. Y si el Señor viene y te dice, hey, ten ánimo, no temas, es porque Él quiere cumplir su plan en tu vida, pero quiere que disipes ese temor para poder ser usado por Dios, que seas un instrumento de Dios. Y no se trataba de Pablo, mis hermanos, se trataba de Dios, de su obra y de su iglesia. ¿Sí? Regresando a Mateo 14, 28, mis hermanos. Mateo 14, 28. Vea lo que dice ahí. ¿Ya lo tiene? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, porque nos quedamos en que vieron al fantasma, ¿verdad? Y él les dijo, hey, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro, ya ven que si era aventado, oye Pedro, viéntate tú eres el valiente, ¿no? Tú eres el aventado. Y ahí está Pedro, ¿no? Respondiendo y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el impulsivo de Pedro, ¿verdad? Le pide a Jesús que también quería caminar sobre el mar, sin reflexionar en las grandes olas que había a su alrededor. ¿Se fija? Él no midió las consecuencias, mis hermanos. Y esas experiencias de Jesús con Pedro nos sirve a nosotros, mis hermanos, como ejemplo para no cometer los mismos errores que Pedro cometió. Y para reflexionar sobre la clase de fe que tenemos en los momentos de dificultades. Uno dijera, no, mira, Pedro tuvo fe. Pero no se equivoque, mis hermanos. Porque la expresión de Pedro que dijo, si eres tú, pues era una expresión de duda. No había fe, no estaba creyendo, estaba dudando que era Jesús quien decía, yo soy, tened ánimo, no temas. Y a veces nosotros, Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú quien me dice que tenga ánimo? ¿Qué clase de fe es esa? Esa no es fe. Lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Esa frase, si eres tú, indica que aún dudaba, mis hermanos, de que fuese Jesús, a pesar de que Jesús le había dicho que Él era. ¿Se fija? Y muchos de nosotros confiamos en Jesús y creemos que Él nos va a ayudar, ¿sí o no? Y que Él nos va a ayudar a andar sobre el mar, en el mar de los problemas. Pero preguntamos, ¿eres tú, Señor? Si eres tú, pues di que yo vaya también. Y eso no es fe, mis hermanos. Versículo 29 dice, vea lo que Jesús le respondió. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro, mis hermanos, respondió, dio respuesta a la invitación de Jesús y Pedro salió de la barca. ¿Se fija? Y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y esa es una imagen maravillosa, mis hermanos, de caminar en fe, demostrando que Pedro pudo hacer pues lo milagroso, ¿sí o no? Caminó también sobre las aguas. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué Pedro pudo hacer lo mismo que Jesús? ¿Por qué? Por fe. Porque Pedro tenía sus ojos puestos, tenía sus ojos fijos en Jesús, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque si no pones tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y pones tus ojos en las circunstancias, en las olas, en la tormenta, en las tempestades, ¿qué es lo que te va a pasar? Ve el versículo 30 para que veas. ¿Qué dice? Pero al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó a Pedro? Ay, Pedro, ¿qué le pasó? Tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse porque dejó de mirar a Jesús.
Y muchos de nosotros comenzamos a hundirnos, mis hermanos, en situaciones que tienen solución. Pero nos desesperamos, nos estresamos, nos frustramos y vemos a Jesús como una silueta y pensamos que es un fantasma. Y cuando lo vemos cada vez más cerca y vemos que sí es Jesús, pero si eres tú, Señor, si eres tú. Y luego volteas y ves la circunstancia y te hundes. Cuando el Señor te dice, hey, soy yo, ten ánimo, no temas. Eso te dice el Señor. Entonces, al ver las circunstancias adversas, mis hermanos, al ver la tempestad, Pedro tuvo miedo. Él se turbó por el miedo y comenzó a hundirse, porque Pedro quitó la mirada de Jesús. Pedro, mis hermanos, desenfocó su mirada en Jesús. ¿Tú tienes tu mirada en Jesús o en las circunstancias? Eso es solamente entre tú y Dios. ¿Sí? Y Pedro vio la adversidad a su alrededor. Porque al ver las circunstancias adversas, pues Pedro tuvo miedo y se turbó y comenzó a hundirse. La fe de Pedro, mis hermanos, no duró mucho. A veces tenemos fe, ¿no? Creemos y suceden milagros, pero al día siguiente no creemos, dudamos. Y así Pedro no fue al día siguiente, fue en un momento. Creyó que era Jesús, le dijo, haz que yo vaya, le dijo Jesús, ven. Él bajó a la barca, comenzó a caminar, pero perdió la fe viendo las circunstancias y se hundió. ¿Se fija? Su temor hizo, en vez de caminar hasta el Señor, ese temor que él tuvo, en vez de caminar hacia el Señor, él tuvo que llamar a Jesús para que lo salvara. ¿Sí? Y de la misma manera, mis hermanos, muchos cristianos dudan y su fe disminuye cuando ven los problemas que le agobian, las fuertes tormentas que en algunos momentos chocan en nuestras vidas, mis hermanos. Por eso la palabra nos dice que pongamos, como ya le decía, nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Y Pedro dio voces diciendo, sálvame, Señor. ¿Se fija ahí? Sálvame. Incluso cuando Pedro falló, mis hermanos, Jesús estaba ahí para salvarlo. Pedro sabía a quién clamar en el momento de crisis. ¿Tú sabes a quién clamar en el momento de crisis? Entonces Jesús trajo a Pedro de regreso a la barca, mis hermanos. Verso 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, tomó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Otra versión dice, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Y el Señor nos dice hoy en esta noche a cada uno de nosotros, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudas? Y el mayor problema de Pedro, mis hermanos, fue haber dudado. La duda, mis hermanos, perjudicó los resultados de su fe. Porque lo contrario a la fe, ¿qué es, mis hermanos? La duda. La duda. La duda hizo que quitara su atención y confianza en Jesús y se preocupara por la tormenta, mis hermanos. Por eso al Señor no le gusta, o más bien a Él le agrada que nosotros tengamos fe. Porque ¿qué dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que crea en Dios, o que crea o debe de creer que Dios existe y que Él es el que premia a los que le buscan. ¿Se fija? Jesús, mis hermanos, lo reprendió, sí lo reprendió. Le llamó la atención, pero siempre demostró paciencia y amor
hacia sus discípulos Jesús. El ejemplo de Pedro nos sirve, mis hermanos, para reflexionar sobre nuestra fe. ¿Sí? ¿Dudamos cuando estamos en medio de grandes olas de problemas o dificultades, mis hermanos? Déjenle hago otra pregunta. ¿Prestamos más atención a los problemas que al poder de Jesús y a sus promesas? Otra pregunta. ¿Permitimos que nuestra fe sea derribada y nos hundimos en el mar de la desesperación? Jesús, mis hermanos, siempre nos tiende la mano para ayudarnos y tiene el poder para calmar el mar, ¿sí o no? Así como lo hizo con Pedro, mis hermanos. Pero no debemos permitirnos las dudas, mis hermanos, y el temor, porque eso no le agrada a Jesús, mis hermanos. También en esos momentos nos diría a nosotros, te diría a ti, mujer, a ti, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No debemos de permitir la duda, mis hermanos, en nuestra vida, porque el Señor va a decirte, hey, ¿por qué dudaste? Tú confías muy poco en mí, y debemos de confiar, no un poco, todo en Él. Amén. Muy bien, mis hermanos. Verso 32 dice: y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento, es decir, vino la calma. Se calmó todo. Jesús vino a la barca y se calmó todo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mire, los que estaban en la barca, mis hermanos, ¿qué hicieron? Le adoraron. Vinieron a Él y le adoraron. Cambiaron rápidamente su temor a la tormenta en adorar a Jesús. ¿Sí? Mire, cuando usted recibe un milagro de parte del Señor, cuando el Señor le dé respuesta de lo que usted ha estado orando, inmediatamente adórele a Él. Agradézcale, adórele. Eso fue lo que hicieron ellos. Ellos estaban clamando al Señor porque estaban a punto de, o sentían que iban a perecer. Pero Jesús calmó la tempestad. ¿Sí? Ya para concluir, mis hermanos, en medio de las pruebas, en medio de la confusión, Dios nos alienta, ¿sí o no? En medio de las pruebas, mis hermanos. Y mire, no está mal que nos desalentemos. Es normal que nos desanimemos ante situaciones difíciles y momentos en donde no hay respuestas, ¿sí? En donde no hay explicaciones, mis hermanos. Pero en medio de esas pruebas, Dios alienta a sus siervos, alienta a aquellos que han rendido su voluntad ante Dios. Y un siervo, mis hermanos, no toma decisiones por sí mismo. Un siervo no hace lo que se le da su gadarena gana, ¿sí? Mucho menos le dice a su Señor lo que tiene que hacer. Si nosotros, mis hermanos, hemos dicho que Jesús es nuestro Señor, si hemos dicho que Jesús es nuestro Salvador y hemos creído y confiado en Él, ¿usted ha creído y confiado en Él? Le felicito. La puerta al señorío de Cristo, mis hermanos, te fue abierta. Y dentro del reino de Dios, ¿qué crees? Está el Rey. ¿Sí? Está el Señor que dice a sus siervos lo que se tiene que hacer. El siervo se somete a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Y nosotros somos siervos no por obligación, porque aquí nadie está obligado, ¿verdad que no? O el Señor te puso una pistola y te dijo, me tienes que seguir. No. El Señor no nos obliga, mis hermanos. Cada uno de nosotros, si somos salvos, rendimos nuestra voluntad a Dios. Amén. Y cuando nosotros permitimos que Jesús, mis hermanos,
esté en nuestra barca, los problemas y las circunstancias se calman, porque recibimos su guianza y cuidado, y Él no nos desamparará ni nos dejará, mis hermanos. Amén. Póngase de pie y abra su Biblia en el Salmo 121. Póngase de pie y vamos a leer todos juntos este salmo en orden, sin gritar, pero sí vamos a leer en voz fuerte. Este Salmo 121, verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? Vea lo que dice ese Salmo 121, verso 1. Vea lo que dice. Dice, ¿ya lo tienen todos? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu palabra. Queremos confiar más en ti, Señor. Sabemos, Padre, que todo lo que está escrito en tu palabra es para nuestro ejemplo. Y el ejemplo que Pedro nos dio, que por un instante tuvo fe y creyó en ti, pero que de repente desenfocó su vista en ti, comenzó a hundirse. Y es importante, Señor, que nosotros aprendamos a confiar en ti, que tengamos cada día más y más fe, que nuestra fe crezca y que vaya en aumento, Señor. Que no dudemos aún en medio de las circunstancias, porque tú estás ahí, Señor. Tú estás en medio de nuestro temor, tú estás en medio de nuestro desánimo y nosotros queremos confiar. No queremos ser como Pedro, que tuvo esa fe, que por un momento confió, pero también dudó y se preguntó si eres tú, cuando tú ya le habías dicho que eras tú, Señor. Y a veces así estamos nosotros en esa misma situación, Señor, donde tú ya nos dijiste, yo estoy en medio de esta situación, yo estoy en medio de este problema para enseñarte, para instruirte, para que aprendas a confiar más en mí. Pero a veces dudamos y nos desenfocamos y vemos el problema más grande que nuestro Dios, cuando nuestro Dios es más grande que cualquier problema. Nuestro Dios es más grande que cualquier situación, que cualquier enfermedad, que cualquier adversidad, que cualquier crisis, que cualquier guerra. Nuestro Dios es más grande y tenemos que aprender a confiar, mis hermanos, en Él, porque Él está ahí para ayudarnos. Cuando nosotros clamemos a Él, dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y Él está siempre presto para ayudarnos cuando nosotros clamemos a Él. Así que, mi hermano, clama al Señor. Si tú en ese momento, en esta noche, tú estás pasando por alguna situación adversa, por alguna situación difícil, levanta tu voz al Señor y dile, Señor, solamente tú puedes ayudarme. Solamente tú puedes solucionar esta situación que parece imposible, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Y yo sé que en tu tiempo, Señor, tú responderás. En tu tiempo tú darás la respuesta a mi necesidad, Señor. Mientras tanto yo estaré confiado en ti, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que harás y lo que vas a hacer en mi vida, Dios, en mi familia, en mi trabajo y en cualquier ambiente que yo me desarrolle, Señor, y me desenvuelva. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, tú eres justo y verdadero. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.